tenemos, según Pepe, ¿no?, un par de horas. Más que yo ahora presentar, hacer una larga presentación sobre distintos temas, yo creo que ya que somos un pequeño grupo, lo interesante, y que ya además que trabajáis todos y todas, porque la mayoría sois mujeres en este tema, pues lo ideal y lo interesante es tener un debate y que el debate dure. Con lo cual voy a hacer una presentación inicial cortita y luego ya nos lanzamos al debate directamente, que siempre es lo más interesante, y así también ya no solo pues sabré pues cuáles son vuestros temas y debates y discusiones, sino que también lo podemos ir orientando a esos temas que os parezcan de mayor interés. Yo he trabajado temas muy diversos, desde temas de frontera, políticas europeas, políticas de asilo, a también todo el tema de la integración, de las políticas de integración, del concepto mismo de integración, y en los últimos años también temas más sobre las narrativas, sobre las migraciones. Hemos coordinado desde FIDOP un proyecto europeo sobre cómo se construyen las narrativas, qué explica que unas narrativas dominen sobre otras y cómo transformar o cambiar las narrativas dominantes sobre la inmigración. Esto es otro tema, de hecho esta tarde vamos a centrarnos en este tema, pero bueno, digamos que soy bastante polifacética dentro de lo que son los estudios sobre migraciones y sobre políticas migratorias y de integración, con lo cual podemos derivar el debate en la dirección que os parezca más conveniente. Pero para empezar, me gustaría básicamente primero reflexionar un poco sobre el concepto de integración. De hecho, ahora mismo lo discutíamos con la consejera, ella decía que prefería hablar de inclusión. Bueno, ahí, como sabéis, hay todo un debate, y este debate es tanto académico, y ahí hay un debate inmenso que no termina nunca, pero también en la práctica, ¿no? ¿Cómo deberíamos hablar de esto, ¿no? ¿Con qué término? Y los términos han ido cambiando, algunos vuelven, otros no, entonces me gustaría empezar con esta reflexión y después presentar muy brevemente los resultados de otro proyecto europeo que hemos realizado desde FIDOP, que es sobre políticas locales de integración en municipios pequeños, medianos y zonas rurales. Y ahí se han planteado toda una serie de cuestiones que creo que es interesante plantear hoy como, digamos, punto de partida para la discusión. Así que esto es lo que me propongo hacer. Empezaré con este concepto de integración. Yo tengo que confesar que sí, sigo usando el término integración, porque me parece importante nombrar aquello que pasa como consecuencia, ¿no?, de los procesos migratorios, y que es un proceso, sin duda, un proceso social, que también conlleva toda una serie de políticas. Es un proceso que va más allá de la acogida. Entiendo que la acogida es aquello, digamos, que pasa justo después de las llegadas, que tiene que ver con esa primera recepción, que tiene que ver con ese encontrar un sitio en la sociedad de acogida, en construir una nueva vida, y ese construir una nueva vida pasa, por ejemplo, por encontrar casa, por encontrar escuela, por encontrar trabajo, por acceder y aprender cómo acceder a los servicios sociales, y también por construir una nueva vida social. Esto es lo que yo llamaría acogida, que tiene que ver con ese proceso justo inmediatamente después de la llegada. Pero luego hay otra cosa que va más allá de esta primera acogida, de esa primera recepción, de ese primer esfuerzo para encontrar un sitio en esa sociedad de acogida, que sería lo que yo seguiría nombrando como integración, que es un proceso social que va más allá de esta acogida y que implica o incluye tanto aquellos que llegan como la sociedad de destino. Y eso es un proceso inevitable, es un proceso social, que hay que entender, y hay que entender también para saber y debatir cómo acompañar a través de las políticas sociales, que pueden ser de integración o no, porque muchas políticas, digamos, fundamentales en los procesos de integración no son las de integración en sí, sino políticas sociales de más amplio alcance. Con lo cual yo creo que es importante seguir nombrando este proceso más amplio, ese proceso que, como digo, afecta tanto a los que llegan como a los que están. Es un proceso social que es inevitable, que empieza en el momento de la llegada, pero que va más allá de esa primera acogida, y que además creo que no podemos nombrarlo simplemente con el término de inclusión, porque la inclusión o la exclusión
no solo afecta a aquellas personas que acaban de llegar, sino que puede afectar a otros colectivos que ya están y que no necesariamente son de origen inmigrante. Con lo cual, para mí, acogida es una cosa, inclusión va más allá de ese proceso, digamos, que empieza con la inmigración y que además puede incluir la inclusión también grupos que no son de origen inmigrante, inclusión, exclusión, obviamente, y por lo tanto yo sigo pensando que hay que poder nombrar esos procesos, repito, que afectan al conjunto de la sociedad y que es importante nombrarlos porque es importante estudiarlos, porque es importante acompañarlos. Y sin nombrarlos no podemos estudiarlos y sin estudiarlos no podemos acompañarlos. Por eso yo sigo defendiendo el concepto de integración. Hace unos años, junto con mi director de tesis, Rinus Pennings, yo hice la tesis doctoral en la Universidad de Ámsterdam, con Rinus Pennings, que es digamos, uno de los padres de las políticas multiculturales en Holanda de los años 80. Ahora ya eso queda muy lejos y estamos en otra época en el contexto holandés, pero él fue el padre de las políticas, digamos, multiculturales de los 80, y hace unos años escribimos conjuntamente un libro sobre la integración y las políticas de integración. Y ahí, en el primer capítulo que ha sido pues, altamente utilizado y citado también en el mundo académico, definimos el concepto de integración como ese proceso de pasar a ser una parte aceptada de la sociedad. Como veis, es una definición muy amplia. Como os decía, es una definición que se ha utilizado mucho desde entonces, y yo de esa definición tan amplia resaltaría dos cosas importantes. En primer lugar, es un proceso, y en segundo lugar, es un proceso abierto, porque ¿qué es ser parte aceptada de la sociedad? Eso depende de cada contexto. Con lo cual ahí no definimos, no es una definición normativa, ¿no? Y además es una definición que nos incluye a todos y a todas, y eso es otro elemento importante de esta definición, que es un proceso que incluye por igual a las personas recién llegadas como a la sociedad de acogida. Los incluye por igual y los cambia por igual. Digo por igual en el sentido de que los cambia a ambos y los implica a ambos, pero al mismo tiempo no es por igual, porque la relación es desigual. Hay una relación desigual porque quien marca las reglas del juego no son las personas recién llegadas, sino el contexto de acogida. Y los procesos de acogida y luego de integración, en parte, vienen determinados por ese contexto de recepción. Las sociedades de destino, en términos de políticas, en términos institucionales, en términos de dinámicas sociales, en términos de dinámicas de mercados. Entonces, quien marca las reglas del juego es esa sociedad de acogida, que no solo marca las reglas del juego, sino que además también cambia en ese proceso de integración. Por eso sigo pensando que es importante seguir hablando de integración, pero no entendida en el sentido tradicional, ¿no?, de la asimilación, aunque luego cambiáramos el término, ¿no?, de los migrantes asimilándose, integrándose en esa sociedad de acogida que se supone homogénea, clara, con unos valores normativos de lo que hay que hacer y se debe de ser, sino un proceso social que pasa sí o sí con esos procesos que empiezan con la inmigración y que afectan tanto a aquellos que llegan como a aquellos que están. Pero, repito, no es una relación de igual a igual, sino que marca las reglas del juego, institucionales, sociales, políticas, es justamente esa sociedad de acogida. Esa es un poco la definición de la que parto. Ahora me gustaría presentaros brevemente los resultados de este proyecto sobre políticas locales, pero no sé, a lo mejor antes tenéis alguna objeción o alguna pregunta sobre este concepto de integración, o antes de saltar a temas más concretos de políticas locales en distintos contextos europeos. No sé si os he convencido, si ya veníais convencidas. Si usáis más el término inclusión más que integración, si ya usabais el concepto de integración. Obviamente defiendo el concepto de integración, pero desposeyéndolo de todo aquello que, digamos, equiparaba la integración a la asimilación, como parece un uso distinto de este concepto. No sé, Pepe, ¿a ti qué te parece?
en la definición que tiene la RAE de inclusión e integración, o sea, más allá del ámbito de procesos migratorios, en la inclusión no recuerdo exactamente cuál es la textual, pero lo que sí indica que conceptualmente el término inclusión es que es el meter una parte en un todo preexistente, mientras que la integración es el que una parte con un todo genera una nueva realidad. Por eso yo por lo menos prefiero utilizar el término de integración partiendo de ese concepto que tiene cada uno de los términos. Exacto. Entendiendo que la integración es lo que tú has venido a decir, es un proceso dialéctico en el cual participan dos partes fundamentalmente en un contexto determinado. Luego con Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, ya sabéis que hace el sondeo todos los años de población autóctona, digamos, posiciones, actitudes hacia la población de origen extranjero, y hay una serie de ítems que se les pregunta por acuerdo o desacuerdo con el contenido de la frase, y entonces hay uno diciendo las personas de origen extranjero tienen que esforzarse, las personas de los autóctonos también tienen que poner de su parte para, y entonces ahí vemos que efectivamente tanto unos como otros, la población vasca entiende que todos tienen que poner, pero es verdad que luego hay otro, claramente, que lo que dice es que el esfuerzo mayoritario, por eso decías tú, digamos que al final es una aportación asimétrica, porque el esfuerzo mayoritario tiene que poner ellos, es decir, la población vasca entiende que tenemos que poner nuestra parte, ellos tienen que poner de la suya, pero sobre todo tienen que poner ellos más de la suya que nosotros. Sí. Bueno. Sí, es cierto, aunque las reglas del juego las marcamos nosotros, ¿no? Y ahí, sí, por eso tienen que poner ellos, o sea, ellos se tienen que mover más, nosotros, hombre, sí, pero ellos tienen que... Sí, aunque al mismo tiempo esa idea, ¿no?, de que ellos tienen que integrarse en esa definición de integración más similar a la inclusión, ahí se asume que se integrarán en un todo que no va a cambiar, y en un todo que es homogéneo. Y ni ese todo es homogéneo, ni ese todo permanece igual, cambia. De hecho, la sociedad española en su conjunto ha cambiado brutalmente en los últimos 20 años, porque en el 2000 era una sociedad relativamente homogénea en términos de origen y ahora no lo es. Y eso genera toda una serie de cambios y, como todo cambio, genera también una serie de retos. Lo interesante cuando hacemos con estos proyectos europeos, estos estudios comparados, ¿no?, por ejemplo, en este caso, la acogida de solicitantes de asilo llegados a partir del 2015 en distintos países europeos. Lo que ves es que las trayectorias de integración, y aquí me estoy refiriendo a las trayectorias de ellos, de los recién llegados solicitantes de asilo de integración, cambian mucho, no en función del origen, es decir, tú puedes comparar sirios en distintos países europeos y sus trayectorias de integración pueden ser relativamente distintas, porque lo que marca las reglas del juego son esas sociedades de destino en términos de, por ejemplo, vivienda social, políticas sociales, políticas de acogida, políticas de integración. En las políticas de acogida de solicitantes de asilo pues está todo el tema de la redistribución sobre el territorio, acceso a la vivienda, posibilidad de trabajar o no trabajar. Todo esto, aunque tengamos directivas de asilo que en principio marcan unas reglas del juego similares para el conjunto de los Estados miembros, luego en la práctica ves situaciones muy distintas, con lo cual los mismos solicitantes de asilo o los mismos inmigrantes con un origen similar y unas características socioeconómicas similares pueden acabar teniendo trayectorias de integración, ahí sí me refiero a sus trayectorias de integración muy distintas en función de ese contexto de acogida. Y lo interesante de estos estudios comparados es ver, ¿no?, cuál es la diferencia, por lo tanto, cuáles son los factores explicativos de unas trayectorias y de otras, y de unos cambios y unos procesos de cambio general de otros, ¿no? Y ahí tenemos experiencias muy distintas, tanto en lo que son los procesos, digamos, más concretos, como también, y eso es otro tema, todo lo que es el debate sobre estas cuestiones y la politización de esto, ¿no? Y esto también afecta ese día a día de unos y otros y de las percepciones sobre estos procesos. Leía el otro día en el periódico Lara, un periódico catalán, se hicieron toda una serie de reportajes sobre inmigración a raíz de ese anuncio o de esa petición de transferencia de competencias, ¿no?,
que creó una alarma, y entonces el periódico decidió hacer toda una serie de reportajes muy interesantes, bien hechos. Entonces uno de ellos era una serie de preguntas a distintas personas sobre qué era la integración y los distintos retos. Y me gustó mucho una de las respuestas, una chica de origen migrante, educadora social, decía que ahora ese proceso se ve determinado más y más por los recelos y los miedos, pero ya no solo de la sociedad de acogida o de ciertos grupos, sino también de ciertos colectivos migrantes, ¿no? Entonces es un proceso que cada vez más se hace desde los recelos respectivos o de los miedos respectivos de unos hacia otros, con lo cual eso también determina estos procesos de integración. Bueno, dicho esto, paso rápidamente a compartir algunos de los resultados de este proyecto. De hecho, cuando vine a Ikuspegi, presenté parte de este proyecto, eso hace un par de años, y entonces estábamos en proceso, digamos, de realización de la investigación. Ahora lo hemos terminado. El proyecto se llama HOLCOM, porque de hecho parte de la idea de que para entender estos procesos de integración tenemos que aproximarnos desde una perspectiva holística, ¿no? Whole Community, entendiendo que la integración se determina por cada uno de los actores que forman parte de esas comunidades locales, ¿no? De ahí ese acrónimo HOLCOM, el Whole Community Approach, ¿no? Entonces esa era un poco la aproximación teórica, y analizamos los procesos de acogida e integración de personas migrantes, sobre todo solicitantes de asilo, que llegaron a la Unión Europea a partir de 2015 en 8 países europeos más Canadá y Turquía. Lo interesante aquí es que nos centramos en el mismo periodo, en grupos relativamente similares. Digo relativamente similares porque, como sabéis, el caso español es una excepción. Digamos, los orígenes de los solicitantes de asilo han sido claramente otros, pero intentamos entender el papel de esa comunidad local y de ese contexto local a la hora de explicar estos procesos de acogida e integración. Y entonces, en una de las líneas de investigación que coordinamos desde CIDOB, nos centramos en entender los factores que ayudan o dificultan el acceso al empleo y a la vivienda. Entendiendo que empleo y vivienda son dos ámbitos fundamentales para encontrar tu sitio en la sociedad de acogida. Tu sitio en todos los sentidos, en términos de autonomía, en términos de capacidad, digamos, de construir una nueva vida, que pasa por el acceso a la vivienda, que pasa por el acceso al empleo como forma de ser autónomo, que pasa, en fin, por esos dos ejes que son, digamos, los dos puntos de partida para construir una nueva vida. Y entonces la pregunta aquí era, analizamos pues entre 4 y 6 localidades distintas en cada uno de estos 8 países europeos, más Canadá y Turquía. Entonces lo que queríamos ver era entender cuáles eran los factores que explicaban o dificultaban ese acceso a vivienda y a empleo por parte de esos grupos recién llegados, repito, a partir del 2015. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados, o el gran resultado a grosso modo, es que en Europa en estos momentos tenemos una gran contradicción. Por un lado, unos mercados que son en términos generales, luego entraré al nivel local, pero en términos generales tenemos una Unión Europea que tiene unos mercados de trabajo hambrientos de trabajadores de origen migrante, con grandes labor shortages, y aquí pensemos, por ejemplo, en el caso de Holanda, Países Bajos, pero también Alemania, Suecia era claro también, Austria, pero también en el caso español, y ahí cada verano hay el debate sobre la hostelería, no es menor. Entonces, tenemos por un lado una Europa hambrienta, con unos mercados de trabajo hambrientos de trabajadores migrantes, pero luego una Europa sumida en una grave crisis de vivienda, con lo cual los necesitamos, pero una vez aquí no tenemos dónde ponerlos. Y ayer Miguel Laparra, en ese otro debate que tuvimos en SAS, decía, y me gustó el símil que utilizaba, ¿no? Que es como si organizáramos una gran fiesta, invitáramos a mucha gente, pero luego no tuviéramos bebidas para darles, ni espacio donde ubicarlos, ni comida que dar, ¿no? Lo cual sería pues una fiesta fracasada, ¿no? Pues aquí un poco igual, en el sentido de que esta inmigración no solo llega
por las causas en origen, ¿no? Por el hecho de que además en muchos casos, especialmente obviamente en el caso de los solicitantes de asilo, refugiados, pues son movilidades forzosas, pero además una parte de esta inmigración llega atraída por ese pull factor, que son los mercados laborales, ahora más que nunca, o ahora más que en las últimas décadas, pero una vez llegan, tienen trabajo, o es fácil acceder al trabajo, con matices, luego entraremos en esto, pero es muy difícil acceder a la vivienda, con lo cual lo que estamos viendo es esa no recepción, ¿no? esa creciente precarización que empieza por esa precarización residencial, ¿no? Que se pone de manifiesto ya no solo en sinhogarismo, que también, sino sobre todo, y ayer también lo hablábamos, en infravivienda. Y la infravivienda, es decir, el no acceso o el mal acceso o el acceso a una vivienda inadecuada, es un elemento fundamental que determina esos procesos de integración, que acaba vulnerabilizando a esa población recién llegada y, como decía antes, que tiene efectos importantísimos, ya no solo sobre los recién llegados, sino para el conjunto de la población. Y eso es una idea que siempre insisto, ¿no? Que, digamos, nuestra seguridad depende de sus derechos. Es decir, en los argumentos clásicos de la extrema derecha, ¿no? La pregunta es, ¿qué es primero, nosotros o ellos? Pues aquí lo que vemos clarísimo, y lo vimos también en la pandemia, durante la pandemia, es que solo con su inclusión, es decir, que nosotros depende de su inclusión, de la inclusión de ellos, ¿no? Aquí juego con el nosotros, ellos, digamos, jugando con el argumento de la extrema derecha, ¿no? Es al revés. No es que es primero ellos o nosotros o ellos, sino que sin ellos no hay nosotros, ¿no? Esto es evidente, desde una perspectiva de cohesión social, de seguridad en términos amplios, de sociedades, digamos, cohesionadas, de reducción de esa desigualdad, que es lo que estamos viendo actualmente en Europa, ese crecimiento de la desigualdad, de la exclusión, que no es otra cosa que la semilla del conflicto de Mali. Entonces, ese era un poco el panorama que vimos, que no es ninguna sorpresa, ya lo sabíamos, y entonces en este contexto analizamos, o en esta gran situación, analizamos los contextos locales y cuáles eran esos factores particulares que facilitaban o dificultaban ese acceso a la vivienda y el empleo. Y entonces, ahí obviamente un elemento fundamental y también obvio es que las características individuales de los propios inmigrantes son un factor fundamental a la hora de explicar un mayor o menor acceso, y aquí hay dos variables fundamentales, que es la lengua, conocimiento de la lengua, y nivel educativo. A más conocimiento de la lengua y más nivel educativo, más facilidad de acceso a vivienda y empleo. Pero más allá de las características de las personas migrantes en concreto, el contexto determina fundamentalmente esas trayectorias, y cuando hablamos de contexto hablamos sobre todo en estos dos ámbitos, empleo y vivienda, el factor mercado. Porque estos dos elementos que son fundamentales, que son derechos fundamentales, que son fundamentales para esa integración, para ese construir esa nueva vida en el país de destino, no solo depende de las políticas sociales, sino que depende del funcionamiento de estos mercados, que están en manos fundamentalmente de actores privados. Actores privados me refiero por un lado a empleadores, ¿no?, en el mercado laboral, y por otro lado a tenedores en lo que es el mercado de la vivienda. Que esos tenedores pueden ser públicos o privados, pero en España principalmente son privados. Entonces, podríamos decir que el acceso a la vivienda y el empleo depende de cuestiones estructurales de esos mercados, y en contextos, digamos, de mayor solvencia, más ricos, estoy hablando de distintos contextos locales, pero también podríamos hablar de distintos, digamos, países, a más solvencia o a más riqueza, más facilidad de acceso al empleo, pero mayor dificultad de acceso a la vivienda. Es decir, esas localidades, digamos, con una renta per cápita mayor, normalmente tienen un mercado laboral con más, digamos, capacidad de inclusión de sus recién llegados, pero normalmente tienen mercados de la vivienda mucho más tensionados, ¿no? Eso es una obviedad.
Y eso también está relacionado con el tamaño de la localidad. Lo que vimos es que localidades más grandes normalmente tienen más capacidad, digamos, de absorción de esos recién llegados en el mercado laboral, pero tienen un mercado de la vivienda mucho más tensionado. Pero más allá de la cuestión de la oferta y demanda, que tiene que ver con esas, digamos, condiciones económicas de las localidades y también tamaño de esas localidades, más allá de esta cuestión de la oferta y demanda, también es fundamental la estructura de esos mercados de la vivienda y de trabajo. Por ejemplo, ¿quiénes son los propietarios de la vivienda? Y ahí, claro, tenemos diferencias fundamentales entre el norte de Europa y el sur. En el norte de Europa, en Alemania, por ejemplo, en Austria, en Países Bajos, el porcentaje de vivienda social es mucho más alto, con lo cual los procesos de acceso a esa vivienda son muy distintos que los que vimos en el sur de Europa, donde es una vivienda principalmente en manos de propietarios privados y además de pequeños propietarios. Y ahí además entra todo el tema de los grandes fondos de inversión que ahora están acaparando una parte importante, un porcentaje importante de la vivienda en grandes ciudades y que también tienen un efecto de exclusión y de expulsión por parte de esas poblaciones, ya no solo de origen migrante, sino más precarias socioeconómicamente hablando. Por lo cual la estructura de esos mercados es fundamental, quiénes son los tenedores de esta vivienda y luego qué tipo de empleadores tenemos, ¿no? Si nos referimos al mercado de trabajo. Y aquí vemos cómo mercados de trabajo más formalizados, por ejemplo los del norte de Europa, aseguran mayores derechos que, por ejemplo, los mercados de trabajo más informales del sur de Europa, pero en cambio tienen una mayor dificultad de acceso. Es decir, es más fácil encontrar trabajo en condiciones precarias, mal pagadas y con vulneración de derechos en el sur de Europa que en Alemania, ¿no? Entonces el acceso a ese mercado laboral es mucho más limitado, porque el mercado de trabajo está mucho más formalizado, no se puede encontrar un trabajo cualquiera, pero una vez se accede, los derechos están mucho más garantizados. Y eso también tiene que ver con el tipo de mano de obra que se solicita, ¿no? En el sur de Europa vemos una demanda pero una parte importante de trabajadores no cualificados en sectores precarizados, y en cambio en el norte de Europa vemos cómo dominan pues esa demanda de trabajadores más cualificados, que quiere decir que en primera instancia el acceso es más difícil, sobre todo si no se domina la lengua, si no tienes los títulos homologados, incluso con personas inmigrantes, solicitantes de asilo, con alta formación, altamente cualificados, el acceso es más difícil, ¿no? Cuando el tipo de trabajo es más cualificado, porque entonces necesitas un mayor conocimiento de la lengua, homologación de títulos, y eso de la homologación de títulos ha aparecido en todos los países analizados como una de las grandes barreras de acceso al empleo. Eso en términos, digamos, de los factores estructurales que dificultan este acceso, pero luego analizamos también el papel de las políticas. Hasta qué punto las políticas facilitan o dificultan este acceso a estos dos ámbitos fundamentales de la integración. Y lo que vimos, y eso también puede ser una obviedad, es que las políticas más fundamentales para facilitar este acceso no son las políticas de integración, sino son las políticas más generales. ¿En qué ámbitos? Políticas de extranjería y asilo, y aquí vemos cómo estas políticas de extranjería y asilo pueden facilitar la inclusión, pero muchas veces lo que hacen es fomentar la exclusión, por ejemplo, no facilitando un permiso de trabajo, ya sea aquellos reagrupados familiarmente, ya sea solicitantes de asilo, o, por ejemplo, en muchos casos, haciendo depender derechos sociales de permisos de residencia o tiempo de permiso de residencia. Entonces ahí vemos ese efecto excluyente de las políticas de extranjería y de asilo, con lo cual tenemos por un lado unas políticas, las de integración y acogida, que lo que pretenden es fomentar esa inclusión, por otro lado otras políticas mucho más fuertes, ¿no?, en su efecto, que lo que hacen muchas veces es excluir o dificultar esa inclusión, al menos durante los primeros años.
Con lo cual, políticas relevantes, las de extranjería y asilo, políticas sociales en general, esas son fundamentales, tanto para la inclusión, pero de nuevo también en relación a la exclusión, cuando se limita, por ejemplo, cuando la ayuda está condicionada, por ejemplo, a un periodo de residencia o a determinados factores o indicadores de integración, o cuando, por ejemplo, las ayudas sociales están determinadas a la participación en el mercado de trabajo o a esa autonomía que en muchos casos se promueve cuanto antes, ¿no? Y eso también tiene efectos en términos de inclusión. Y finalmente las políticas laborales. Las políticas laborales son también fundamentales y de nuevo pueden incluir pero también pueden limitar el acceso, por ejemplo, con todo el tema de la convalidación de títulos, la homologación de títulos. Esa es una de las grandes barreras para esa inclusión, con lo cual, de nuevo, aquí tenemos otra contradicción, una Europa hambrienta de trabajadores migrantes, pero una Europa que al mismo tiempo, con todas esas políticas laborales y de formación, limita ese acceso y fuerza a esas personas, en muchos casos ya cualificadas, a pasar por todos unos sistemas de formación largos y costosos. Y luego, el último factor también fundamental es el factor de la sociedad, ¿no? La sociedad civil, las redes sociales informales juegan un papel fundamental. Y ahí vemos cómo pues, el tamaño de la localidad, la composición y origen de la sociedad de acogida son elementos fundamentales que de nuevo pueden jugar un papel facilitador o no en esos procesos de acceso a la vivienda. Tener redes de apoyo informales, ya sea de connacionales, ya sea de determinadas entidades de la sociedad civil, es fundamental para ese acceso. Y entonces, a ver qué hora es. Diferencias, más allá de estos factores más estructurales en términos de políticas de inclusión entre unos municipios y otros, pues lo que está claro es que los municipios más grandes, eso en todos los países analizados, los más grandes tienen más recursos, y no solo más recursos, sino más capacidad para generar estos recursos, por ejemplo, para aplicar para determinadas convocatorias, incluso europeas, y por lo tanto para generar toda una serie de proyectos. Los municipios más pequeños tienen menos personal, por lo tanto no solo tienen menos recursos, sino menos capacidad para generar estos recursos. Luego comparamos también localidades con gobiernos locales de distinto color político, y ahí vemos como en principio esas localidades con gobiernos locales en manos de partidos políticos más progresistas tendían a tener políticas más inclusivas en términos de vivienda, pero eso de nuevo depende también de los recursos, mientras que en términos de empleo había poca diferencia. Luego la gobernanza multinivel es fundamental y ahí vimos gobernanzas muy distintas, desde el caso de Bélgica, el caso de Alemania, el caso de Italia, y eso determina de forma fundamental la capacidad de los municipios a la hora de desarrollar unos programas o unas políticas u otras. Y luego la aproximación nacional y regional, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de Bélgica una diferencia fundamental entre los municipios de Flandes y los de Valonia. En España veríamos también diferencias fundamentales en municipios, pero ya no en función de su tamaño o su color político, ¿no? Sino también en función de la comunidad autónoma donde se ubican y por lo tanto de esas aproximaciones, ¿no? De esos consensos generados en unas comunidades u otras o no generados, ¿no? En algunos casos. Entonces, en este contexto, y ahí ya es mi último punto, identificamos dos grandes dilemas que cruzan las políticas locales en el ámbito de la integración. Y esos son dos dilemas que creemos que son bastante universales en el sentido que aparecían en cada uno de los casos analizados y que estoy segura que vosotros también os planteáis y que se plantean a nivel local, pero también podrían plantearse a nivel regional, en este caso autonómico y estatal. Que un dilema es la relación entre, lo decíamos en inglés, choice and need, sería entre necesidad y capacidad de escoger. Ahora os explicaré qué queremos decir con esto. Y otro dilema, y este también es muy conocido, es el dilema entre
políticas generalistas y aquellas, ¿no? Que abordan un grupo determinado, ¿no? Aquí hablamos entre el dilema entre target y generic approach, ¿no? Entre abordar en específico las necesidades de un determinado colectivo o abordarlas en su conjunto sin determinar un target en concreto. Para nosotros, analizando todos estos casos, analizamos más de 50 y pico localidades, repito, en 8 países europeos distintos, más Canadá y Turquía. Para nosotros estos dos dilemas eran, digamos, aparecían de forma clara en todos los casos, y entonces intentamos sistematizar un poco cómo se ponían de manifiesto estos dos dilemas, de nuevo en el ámbito de la vivienda y del empleo. Entonces, empezando por el primer dilema, el need versus choice, ¿no? Necesidad versus capacidad de elegir. Pues aquí, por ejemplo, analizábamos en algunos casos el efecto de políticas de renovación de determinados barrios, ¿no? Para, en principio, mejorar la calidad de la vivienda, ¿no? En determinados municipios, en determinados barrios dentro de estos municipios. A la vez, estas políticas tenían efectos de expulsión, ¿no? Por parte de esas poblaciones más precarizadas que normalmente coincidían con poblaciones de origen migrante o recién llegados. Otro ejemplo de ese dilema need versus choice, y ese es muy claro, son todas las políticas, digamos, que buscan limitar la segregación territorial. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es primero la capacidad de elección de los recién llegados, ¿no? Dónde quieren vivir, en qué barrios, en qué municipios, o esas políticas que lo que buscan es distribuir a los recién llegados, ya sea dentro del municipio o incluso, ¿no? Dentro de un determinado país? Con lo cual, esas políticas buscarían evitar la segregación, pero evitando la segregación lo que hacen es limitar la capacidad de decisión, ¿no? De determinados grupos. Por ejemplo, en el caso de Alemania, vemos cómo los recién llegados que escogen vivir en determinados barrios con un alto porcentaje de inmigración, lo pueden hacer, pero a cambio deben renunciar a ayudas sociales. Es decir, las ayudas sociales quedan determinadas por el barrio de residencia. Entonces sí que hay cierta capacidad de elección, en el sentido de que pueden elegir determinados barrios, aquellos donde hay más concentración de inmigración, que es ahí donde están los coétnicos y por lo tanto también esas redes informales que son fundamentales en esos procesos de integración, pero si lo hacen, renuncian automáticamente, o digamos, se les excluye automáticamente de determinadas ayudas sociales. Ese es un ejemplo, ¿no? De ese dilema, de esas políticas que buscan evitar esa segregación, porque se considera que esa segregación genera una serie de dinámicas, pero que tiene efectos porque acaba limitando la capacidad de elección de determinados grupos. En el ámbito del empleo también vemos este mismo dilema. Aquí vemos cómo digamos, esas políticas o esas medidas o esas prácticas que buscan mejorar las condiciones laborales de determinados colectivos, muy lícitas obviamente, pero están siempre con ese dilema de que pueden también acabar reduciendo las posibilidades de empleo, ¿no? De esos mismos colectivos. Y ese dilema no solo está en manos de esos técnicos locales, sino, por ejemplo, también de entidades de la sociedad civil. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Italia, las iglesias, que son mediadoras en muchos casos, ¿no? en términos de empleo, poniendo en contacto empleadores y empleados que no tienen redes, ¿no? Propias a la hora de poder acceder a esas ofertas. Por cierto, las oficinas de empleo funcionan fatal en todos los países analizados, con lo cual ahí la importancia, incluso en Alemania, ¿no? Que pensamos que, entonces de ahí la importancia de esas redes informales. Entonces, en países como Italia, determinadas entidades de la sociedad civil, especialmente la Iglesia, juega un papel fundamental. Pero aquí, de nuevo, se pone de manifiesto este dilema, ¿no? Que hace esos mediadores de oferta y demanda de empleo, cuando las ofertas de empleo, cuando las ofertas de empleo implican
una vulneración de derechos laborales fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? ¿Garantizar estos derechos fundamentales o garantizar un mayor acceso, un acceso más rápido al empleo? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de ese dilema need versus choice, y otro más evidente, y lo hemos visto muy claramente en el caso de Alemania, Austria y Países Bajos, que son políticas que lo que buscan es fomentar la inclusión lo más rápidamente posible de los solicitantes de asilo en el mercado de trabajo, porque la idea es que deben ser autosuficientes cuanto antes. Entonces ahí de nuevo el dilema se plantea de igual manera, pero en este ámbito, que es que ¿qué es primero? Que esas personas aprendan el idioma, se formen o consigan homologar sus títulos y acaben trabajando de aquello de lo que están formados, o su inclusión rápida y precipitada en el mercado. Un ejemplo perfecto, un ingeniero sirio en un país como Alemania donde faltan ingenieros. Pues lo más fácil es que acabe trabajando de camionero, ¿no?, donde también hay demanda y donde el tema del idioma y de la homologación es irrelevante, ¿no? Entonces ahí son políticas que condicionan y presionan a las personas recién llegadas para que sean autónomas lo más rápidamente posible, por lo tanto dejen de depender de ayudas públicas en un contexto además de creciente politización de este tema, pero al mismo tiempo esas políticas lo que hacen es empujar hacia abajo, es decir, promover una inclusión, pero una inclusión hacia abajo, es decir, en los niveles más bajos y más precarios del mercado. Aquí veis, ¿no?, esos dilemas que, repito, no solo son dilemas que vemos por parte de las distintas administraciones, sino también de actores, ¿no?, de la sociedad civil que participan en este proceso. Y luego el segundo dilema, ya termino aquí, sería ese dilema entre target versus generic approaches, es decir, políticas que digamos, abordan el conjunto de la población o buscan abordar las necesidades específicas de determinados colectivos. En este caso, estamos estudiando pues, las personas recién llegadas. Y aquí vemos que en términos de políticas de empleo, en términos de políticas de acceso a la vivienda, ahí no hay políticas target, es decir, hay políticas que se centren en determinados colectivos, a no ser que estemos hablando, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, de los refugiados. Es decir, los solicitantes de asilo en los Países Bajos viven en centros de acogida. Una vez se les reconoce el asilo, las municipalidades están obligadas a proporcionar acceso a la vivienda. La diferencia es que en el caso de los Países Bajos la vivienda social representa un porcentaje bastante elevado, mucho menos que hace unos años, pero sigue siendo elevado, sobre todo en comparación con lo que tenemos aquí. Con lo cual ahí sí que vemos unas políticas target, porque los refugiados, por ley, y en ese caso los municipios, por ley, están obligados a proporcionar vivienda a los refugiados. Con lo cual este sí que sería un ejemplo de política target en el ámbito de la vivienda. Pero en términos generales, en el ámbito de la vivienda, lo que vemos es esas políticas genéricas, entre otras cosas porque tenemos una crisis de la vivienda importantísima y sería políticamente arriesgado, ¿no?, tener políticas que favorecen a unos determinados grupos sobre otros. Eso sobre el papel. Lo que hemos visto en la práctica es que sí, en muchos municipios lo que vemos es lo que unos compañeros llaman smart mainstreaming. Mainstreaming serían esas políticas genéricas, el smart, ¿no?, unas políticas genéricas inteligentes, en el sentido de que sobre el papel son genéricas, pero en la práctica se adaptan, ¿no?, a las necesidades y a las vulnerabilidades de distintos colectivos. Pero eso, claro, depende sobre todo de las prácticas de determinados técnicos en determinados municipios, con lo cual eso depende, ¿no?, de la agencia y de la buena voluntad de aquellos que están ahí, con lo cual, digamos, depende mucho de quién está y de los recursos que tiene él o la que está, ¿no? Entonces, y luego estas prácticas de smart mainstreaming, es decir, de ser políticas genéricas pero que se adaptan en la práctica de forma informal a distintos colectivos, pueden tener un efecto positivo en términos de inclusión, pero también pueden tener un efecto negativo, es decir, en términos de exclusión. Si tú vinculas el acceso a la vivienda a un tiempo de residencia en el municipio,
lo que estás es excluyendo de este acceso a la vivienda a esos colectivos recién llegados, ¿no? Con lo cual, esas mismas prácticas informales, que en principio son políticas genéricas, pero que en la práctica acaban favoreciendo a unos u otros, pueden ser, digamos, tener un efecto de discriminación positiva sobre determinados colectivos, pero también pueden tener un efecto de discriminación negativa, ¿no? Cuando las condiciones lo que hacen es limitar el acceso, aunque no sean nombrados, a determinados colectivos. Por ejemplo, limitando el tiempo de residencia o, digamos, condicionando el acceso a un determinado tiempo de residencia. Perdón, pero me cuesta pensar en ejemplos en los que un smart mainstreaming termine generando una discriminación positiva. ¿Positiva? Porque negativa lo he visto muy claro con esto último que has dicho, pero sí, positiva. Porque las acciones positivas normalmente tienen que ser muy explícitas, muy claras para... Sí, pues mira, por ejemplo, qué bien que me interrumpas, por favor, lo haciendo, que eso es más una charla y discusión completa y ahora voy a terminar. Pues cuando tú no estás nombrando a un determinado colectivo, pero sí estás diciendo que aquellas personas con determinadas necesidades van a tener un acceso prioritario. Y las personas con estas determinadas necesidades corresponden mayoritariamente a determinados colectivos. O sea, una RGI aquí puede ser. No sé qué es. El ingreso mínimo vital en Euskadi. Por ejemplo. Entonces son políticas que sobre el papel son genéricas, o por ejemplo cuando tú haces políticas sobre determinados barrios. Tú no estás especificando qué colectivos estás abordando, pero si en estos determinados barrios dominan unos colectivos sobre otros, en el fondo son políticas de este smart mainstream. Lo que pasa es que no lo quieres nombrar. Luego aquí, académicamente, hay una literatura bastante importante que ha crecido bastante en los últimos años sobre ese mainstreaming. Hace unas décadas había más target policies, ahora la tendencia es a más mainstreaming. ¿Por qué? En parte también por ese proceso de politización de la inmigración, quien quiere argumentar y defender que está favoreciendo unos determinados colectivos sobre otros, con lo cual la tendencia es a este mainstreaming, pero esta tendencia también tiene que ver con una limitación de la financiación, ¿no? Entonces, en esta limitación de la financiación, es decir, cuando hay menos recursos también hay menos políticas target, todo queda diluido en ese mainstreaming y en ese mainstreaming obviamente no se abordan las necesidades específicas de determinados colectivos. Con lo cual, este mainstreaming puede ser una forma de camuflar el olvido de las necesidades de determinados colectivos, camuflar menor financiación, pero en ese camuflar también se puede camuflar el target bajo este smart mainstream. Pero también se puede camuflar la exclusión. Tú no estás excluyendo a nadie, pero si pides un determinado tiempo de residencia para acceder a la vivienda social, ya estás excluyendo a aquellos que acaban de llegar. Entonces, digamos, puede tener un efecto en una dirección u otra. Y luego, ya termino aquí, en el ámbito del empleo, también vemos ese dilema entre el mainstreaming, entre el target o el generic, el dilema entre target o generic policies. Aquí normalmente las políticas son de nuevo genéricas y pasan por esas oficinas de empleo que, como decía antes, en la mayoría de países, Alemania incluido, parece ser, según los informantes y las personas entrevistadas de muy diversa índole, que generalmente no funciona. Pero claro, los recién llegados tienen necesidades específicas en términos de lengua, en términos de homologación. Entonces, ¿cómo abordas estas necesidades específicas en esas políticas tan genéricas que encima no funcionan en esas oficinas de empleo? Pues aquí se abordan, lo hemos visto de forma bastante consistente, con programas adicionales, normalmente en manos de entidades sociales, ¿no?, que funcionan de forma complementaria para acompañar las necesidades específicas. Entonces vemos esas políticas genéricas, pero con programas complementarios, normalmente hechos desde fuera, desde estas entidades de la sociedad civil, que complementan de una forma más o menos informal esas necesidades específicas. Pero aquí lo que vemos es, como decía antes, y eso tiene que ver con el primer dilema, ¿no?, del choice versus need, como muchas de estas políticas lo que acaban es presionando a las personas recién llegadas para una rápida inclusión en el mercado de trabajo, incluso cuando esto supone un ir hacia abajo respecto a sus calificaciones y experiencia laboral previa, ¿no? Las
propias personas migrantes a veces también lo prefieren, porque muchas de ellas lo que necesitan es ingresos cuanto antes, también porque hay familias detrás y procesos de reagrupación familiar detrás que dependen también de esos ingresos. Entonces aquí vemos cómo esas políticas y esas prioridades también por parte de los propios migrantes lo que empujan es a una integración downward, que se dice en inglés, ¿no? Hacia abajo. Bueno, yo creo que estas eran un poco las reflexiones que quería compartir. Podemos seguir en esta dirección, podemos ir a otros temas, desde políticas europeas a discursos políticos, politización. Estoy dispuesta a dejarnos llevar en la dirección que queráis y que quieras, Pepe, tú mandas. Más bien ellas, ellos, ¿no? Que ya que han venido. Y también con ganas de escucharos, ¿eh? Yo estoy aprendiendo mucho estos días. Sí. Sí, en relación a esa cuestión, tanto nuestra experiencia en relación a la integración tiene mucho que ver con esta parte positiva, ¿no? Tiene mucho que ver comparando con, por tanto, los modelos de multiculturalidad o de asignacionista que se antecedieron, ¿no? Pero en la práctica, nuestra experiencia, ya sea en procesos de formación, como en talleres de debate, nos damos cuenta que es necesario explicar bien a la gente. Es necesario explicar bien a la gente. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos. Hay muchos miedos. O sea, porque generalmente el tema de la integración está muy vinculado a los procesos de interculturalidad, de convivencia en definitiva. De convivencia, hay que defenderlo muy bien. De no ser así, hay una tendencia a provocar esos miedos, ¿no? Miedos a perder la identidad, miedos a que nos diluamos, pero la práctica nos demuestra que después de explicarlo bien, o sea, lo entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque vemos que es la única vía, o sea, no hay otra, principalmente en los últimos tiempos con los procesos de globalización, donde la interacción ya no es bidireccional, es multidireccional, es con muchos actores, Entonces, para realmente podermos avanzar, todos nosotros tenemos que poner algunas cuestiones arriba de la mesa y dialogar, y es ahí el éxito de la integración, permite ese diálogo, esa interacción para poder avanzar. Incluso vamos más allá, hablamos de la defensa de la especie humana. Empezamos a verlo como una de las únicas formas de defenderlo, porque si yo pienso que los problemas que están pasando con los vecinos de otro continente no me va a afectar, hoy en día, o sea, estamos más convencidos, ya sea por los niveles de contaminación o cualquier otro, que afecta, de una u otra forma afecta. No importa que sean países subdesarrollados o desarrollados. O sea, al final, entonces, como que ese proceso de globalización acelera mucho más pero en los últimos tiempos es como un ciclo. Si no se trabaja, volvemos de nuevo a un nivel de desacreditación enorme, ¿no? Entonces, pero cuando se les explica muy bien, incluso a través de los círculos, la interacción de las diversas culturas y del proceso de integración no permite que la gente pierda su identidad, sino que se ponen los valores más esenciales en el centro, como la defensa de los derechos humanos, ¿sí? En el centro. Hay algunas cosas que son semejantes, otras que no son tan semejantes, pero el éxito de eso no es otra cosa sino el dialogar para poder avanzar. Eso en relación al proceso de integración. En relación a la práctica, con los ejemplos que ponía del uso de la vivienda y empleo, es verdad que difiere mucho de zona a zona. Nosotros aquí en el País Vasco hemos experimentado una vivencia quizás propia de aquí, porque nosotros vivimos esas etapas donde
los inmigrantes tuvieron la posibilidad de participar en sorteos con toda la población. Si realmente te toca, aunque te chiflasen, y más tarde la gente se empezó a acostumbrar y ya no se chiflaban. Eso nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eso ha permitido, por ejemplo, hacer políticas, evitar la concentración de inmigrantes en determinados barrios concretos, en determinadas zonas concretas. Nosotros, por ejemplo, conocemos aquí en Lacua y en ciertas zonas que eran zonas propiamente de gitanos, no sé, pero en la época en que llegamos, la propia política de vivienda no permitió eso. O sea, hoy en día, si nosotros observamos bien, los inmigrantes están en los barrios de Salburúa, de Salvaugana, un poco dispersos, o sea, de no ser así, cometeríamos ese error, Entonces, para mí, es un ejemplo que no importa, a veces las dificultades los vamos a tener ahí delante, pero si hay una claridad, vale la pena hacer el esfuerzo de apostar, porque si no es así, entonces nos mantendríamos con guetos, con las mismas situaciones de siempre. Y entonces ahí donde yo veo que desde el punto de vista de la integración, eso ha facilitado por lo menos. Sí. Pero después otra cosa es lo que vino después, como siempre, la situación del mercado. O sea, vino la crisis económica, muchos de los inmigrantes tuvieron que abandonar, no solamente inmigrantes, jóvenes también de aquí, que tuvieron que después dejar de emanciparse y volver a la casa de los padres. Pero después, cuando la cosa empeoró allá y volvió, ahora con la crisis económica, ¿qué hicieron? Vinieron de nuevo. Fue un proceso, un ciclo que se repite, pero que en definitiva sigue siendo el mercado dictando las reglas. Sí, exacto. Pues sí, dos cosas. Yo creo que, en línea con lo que decías, para mí, en temas de integración tenemos dos grandes riesgos. En primer lugar, que las desigualdades dentro de Europa en general y en España en concreto están aumentando exponencialmente, y eso tiene un doble riesgo. Un riesgo en el sentido de que esos sectores de la población más excluidos, mayor representados, por ejemplo, en términos de pobreza, son aquellos muchas veces de origen migrante, con lo cual hay una relación entre pobreza, exclusión y origen, ¿no? Una, esto, y dos, que en este proceso de desigualdad también vemos unas clases medias bajas que sienten que han ido a peor, de origen, digamos, local, que son estos los que en esa percepción de haber ido a peor, que tiene que ver con ese mercado laboral cada vez más dual, más desigual, y también con unas políticas públicas que han ido a menos, esa población, esas clases medias bajas que han ido a menos o perciben que han ido a menos, son los más susceptibles de acabar comprando el discurso de la extrema derecha y los discursos anti-inmigración, con lo cual eso también crea polarización. Y el otro gran riesgo que comentabas es cómo hablamos sobre la inmigración, ¿no? y qué explicamos. Hay que explicar, decías, hay que explicar bien a la gente, ¿no? Y yo creo que ahí lo estamos haciendo muy mal, y de hecho el resto de Europa hace años y hace décadas que lo está haciendo mal. La ventaja que tenemos aquí es que vamos con retraso, con lo cual podemos todavía aprender algo de lo que han hecho mal el resto de países europeos. ¿Y qué han hecho mal? Pues yo creo que en primer lugar acabar asumiendo una pregunta que es falsa, la pregunta de partida, y la pregunta es si queremos inmigración sí o no. Esa pregunta es falsa en el sentido de que es que no nos la podemos formular a no ser que estemos dispuestos a renunciar a nuestro modo de vida, de crecimiento económico y de crecimiento democrático. Con lo cual, si no estamos dispuestos a cambiar de vida radicalmente, entonces la pregunta no es queremos inmigración sí o no, sino cómo la vamos a gestionar, o a regular, o a incluir. Esa sería la pregunta, ¿no? Digo esto, estoy citando, sin haberlo citado previamente, a un profesor holandés que se llama Hein de Haas, con dos As, con H-A-A-I-S, Hein de Haas,
que acaba de publicar un libro, en holandés primero, pero luego lo tradujo al inglés y ahora acaba de ser publicado también en castellano, que se llama ¿Cómo funcionan las migraciones? Bueno, en inglés es How Migration Works, en español debe ser similar, no sé exactamente el título. Pero en este libro él explica muy bien, porque dice que gran parte del debate político y público parte de asunciones, de postulados, de preguntas que son falsas, que no son correctas. Y entre otras dice esto, es decir, plantearnos si queremos inmigración o no, sin plantearnos que esto nos puede costar el modelo de vida, el modelo económico y de crecimiento que tenemos, entonces es una discusión que no va a ninguna parte. Con lo cual, partimos de preguntas que son falsas o irrelevantes, de muchos silencios, es decir, durante muchos años, estoy hablando de los años 70, 80, ahora estoy haciendo una revisión histórica de los debates sobre inmigración, especialmente en Francia y Reino Unido. No, había muchas cuestiones que no acababan de... que eran relevantes, pero que no se hablaban porque eran incómodas, ¿no? Y no se sabía cómo hablar de ellas. Entonces eso generó muchos debates, y también lo vimos muy claramente en el caso holandés, que generó muchos silencios que luego llevaron a cuestiones incómodas que fueron capitalizadas por la extrema derecha, y una vez capitalizadas por esa extrema derecha la pregunta ya estaba formulada, es decir, los términos de la discusión ya estaban determinados desde esta extrema derecha. Es decir, esos silencios hicieron mucho daño. La pregunta es cómo abordar determinadas cuestiones, aunque sean incómodas, de una manera que no nos lleve a acabar aceptando los postulados de la extrema derecha. Pero que tenemos que hablar de ello, eso yo creo que sí, sin ninguna duda. Y luego otra cuestión que salió ayer en el debate que tuvimos en SAS es que yo creo que es importante no solo hablar con aquellos que piensan como nosotros, sino ir a hablar más allá. No solo para hablarles a ellos, sino también para escucharles. Y en ese debate, en esa discusión, entenderlos por un lado, para convencerles al final por otro. Porque si no dejamos ese más allá, que va creciendo en manos exclusivamente de esa extrema derecha. Y eso realmente es muy peligroso. Y luego otra cuestión que quería decir, y que también salió en el debate de ayer, que puede ser relevante, yo siempre digo en estos debates europeos y en esos proyectos comparados, nosotros en CIDO básicamente hacemos investigación a través de estos proyectos financiados por la Comisión Europea, son consorcios de 10, 12, 14 universidades en 8 o 10 países europeos, y lo que hacemos es analizar lo mismo en distintos contextos para entender las diferencias y por lo tanto los factores explicativos en unos casos y otros. Entonces, en esos contextos, que ya somos todos compañeros de hace muchos años, siempre el caso español es el caso distinto, es el caso singular. Y pues ahí, ya sé que cuesta de imaginarlo desde aquí, ¿no? Pero siempre pues tienes la sensación de que los compañeros en Italia, en Holanda, en Francia, nos miran con cierta envidia, ¿no? Porque somos el caso singular, la excepción en muchos términos. Yo diría que somos excepción en 3 aspectos. En términos de ciertas políticas, lo decía ayer, Pepe, me voy a repetirlo, me disculpa, pero en términos, somos excepción... Así se te queda al final. Pero ya lo sabes. Somos excepción en términos de determinadas políticas, y ahí hay 3 políticas fundamentales en las que somos claramente una excepción. Políticas de visados con América Latina, ahí tenemos una frontera abierta, porosa, de la que no queremos hablar porque ya nos está bien, pero no es una frontera dura como el resto de fronteras exteriores de la Unión Europea y de los Estados miembros. Eso explica pues, por qué la mayoría llega a través del aeropuerto, y esa demanda, esa hambre de trabajadores se cubre de una manera más o menos informal y más o menos fácil, a costa de los derechos de estos trabajadores, eso sí, y de un periodo de regularidad. Pero digamos, tenemos esa frontera abierta porque tenemos una política de visados que no es política de visados para muchos países de América Latina, con lo cual llegan de forma más o menos espontánea, como pasaba antes, ¿no? En los años 50, 60, está la idea de que los migrantes en Alemania llegaron todos con esos programas de los empleadores de empleo en origen, pero no es cierto. La mayoría, incluidos los españoles, llegaron como lo que entonces se llamaba migrantes espontáneos, que llegaban por su cuenta y luego eran regularizados. Pues este es el modelo español, todavía ahora, a través de esa frontera atlántica que nada tiene que ver con esa frontera sur. Con lo cual, no política de visados para aquellos migrantes deseados, porque son vistos como cercanos y necesarios para nuestros mercados laborales. El tema del padrón,
que no es menor, y ahí podríamos discutir qué prácticas se están haciendo, ¿no?, en este ámbito, pero bueno, al menos en términos de, digamos, de ley, a los municipios están obligados a empadronar independientemente del estatus legal, con lo cual esto da acceso a educación y sanidad en más o menos a igualdad de condiciones. Esto es una excepción en el contexto europeo. Los inmigrantes en situación irregular en el resto de Europa no tienen acceso a la sanidad, solo en caso de emergencia. Y la tercera particularidad, y no es menor, es el tema del arraigo. Es decir, tener un mecanismo permanente de regularización, ahora sí individualizado, ya no son las grandes campañas de regularización de principios de los 2000, ahora es individualizado pero permanente, con lo cual te permite, de una forma más o menos discreta, ir regularizando a aquellos que llegan, sobre todo a través de esta frontera abierta, con lo cual es un proceso de inclusión administrativa que es fundamental para la inclusión social. Eso es inaudito en el resto de Europa. En el caso de Francia tienes alguna regularización por temas humanitarios, por razones humanitarias, o te tienes que casar y entonces vas a la reagrupación familiar, pero digamos aquellos que están en situación irregular, y ahora son bastantes, porque son los solicitantes de asilo rechazados al final del procedimiento, estos quedan en situación de irregularidad de forma permanente y por lo tanto de exclusión. Con lo cual, para mí esas tres políticas son el ejemplo de esa excepción. Luego tenemos una opinión pública relativamente favorable, al menos de momento, al tema de la inmigración, y luego tenemos un debate político que, aunque poco a poco, digamos, en el que poco a poco sí es cierto que va apareciendo el tema de la inmigración, pero todavía de forma muy limitada en comparación con el resto de países europeos. Y tenemos una extrema derecha, Vox, que sí va creciendo, pero cuyos dos principales temas son el tema de género y el tema territorial. Y el tema de la inmigración está ahí, pero no de una manera tan central como en los debates liderados por la extrema derecha en países como Francia, Alemania, Reino Unido o los Países Bajos, por no decir también Italia. Con lo cual, digamos, esas son las tres excepciones. Yo diría que en ese contexto Euskadi es una excepción dentro de la excepción, ¿no? También en términos de políticas públicas, sociales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Euskadi, y ahí podemos discutirlo, es una excepción no solo por el tipo de aproximación, de gobernanza y de recursos, ¿no?, y de políticas, ya no solo en el tema de la integración, sino en términos de políticas sociales, ¿no?, el salario mínimo, pero también porque en parte viene definido por el mercado. Y eso yo creo que es importante, y la comparación Cataluña-Euskadi es perfecta. Y el otro día me pidieron que fuera a hablar a una comisión de Junts, del partido de Junts, que ahora estaba pensando el tema de la inmigración de cara a las elecciones que tenían que ser a principios del año que viene. Ahora ya todo esto no les va a dar tiempo, pero bueno, están invitando a todo un conjunto de expertos para pensar, o estaban pensar sobre este tema, ¿no? Y entonces había esa idea, ¿no?, de que si nosotros gestionamos las entradas vamos a poder decidir quién entra y quién no, ¿no? De ahí esa petición de la transferencia de competencias. Yo les dije, mira, olvidaros, aquí lo que manda es el mercado. En Cataluña el 21% de la población, 21%, es decir, estamos hablando de casi un cuarto, ha nacido en el extranjero. En el conjunto del Estado español es el 14%. En Cataluña es el 21%. Con las mismas políticas de entrada, de control de flujos, etc. ¿Qué explica esa diferencia entre ese 14% para el conjunto del Estado español y ese 21% en el caso de Cataluña? En el caso de Euskadi, decíais ayer, 12,4. Estáis por debajo de la media española, por lo tanto estáis casi 10 puntos por debajo de Cataluña. ¿Qué lo explica? Los mercados. El crecimiento económico en España en general ha generado siempre inmigración, es decir, un crecimiento económico que depende de esas entradas, pero en el caso de Cataluña de forma clarísima, pero no ahora, desde finales o mediados del siglo XIX, la Exposición Universal de finales del siglo XIX. Mi bisabuelo Garcés llegó desde un pueblo de Guadalajara a trabajar en Barcelona en finales del siglo, o sea, el crecimiento de finales del siglo XIX, el del crecimiento de los años 20, con otra exposición universal en Barcelona, luego crecimiento de los 50-60, el crecimiento de los inicios de los 2000 y de nuevo crecimiento a partir del 2014. Todos estos periodos de crecimiento han ido acompañados, en el caso de Cataluña,
por esa llegada de nuevos trabajadores que hasta bueno, a lo largo, digamos, siglo XIX fue una llegada de trabajadores, digamos, fruto de la inmigración campo-ciudad dentro de Cataluña, pero luego también del resto del Estado español a Cataluña. A partir de los 2000 ya no es, digamos, un crecimiento que se cubra con trabajadores, digamos, internos, sino que se cubre con trabajadores, digamos, de otros países y sobre todo Latinoamérica, y también en el caso de Cataluña de forma importante también Marruecos. Entonces, lo que explica esta diferencia y este 21% es ese mercado de trabajo, no las políticas, digamos, de control de flujo. Las mismas políticas de control migratorio llevan a un 14% en el resto de España, un 21%, o en el conjunto de España, un 21% en Cataluña. Y no solo esto, el mercado de trabajo no solo condiciona los números, también condiciona las condiciones laborales y la precariedad. Y en el caso de Cataluña tenemos un mercado laboral que atrae, pero excluye a la vez, que deja en esos márgenes, con el sector del turismo, lo hablábamos ayer, construcción, cuidados, son sectores altamente precarizados. Los índices de desigualdad social y de exclusión y de pobreza infantil en Cataluña están por las nubes y tienen que ver con ese mercado crecientemente dual. Entonces, los mercados en toda Europa, y diría que en Occidente, se van haciendo crecientemente duales. Pero en el caso de Cataluña, por el tipo de sectores económicos, lo están más que, por ejemplo, yo diría, el caso de Euskadi, ¿no? Y eso lo hablábamos ayer. Con lo cual, esta exclusión, esa desintegración generada por el mercado de trabajo, digamos, no solo viene determinado por unas políticas más o menos inclusivas, o más recursos, más capacidad, más atención en estos temas, sino por unos mercados que también funcionan de forma distinta dentro del Estado español. Perdona, Sí. Aitor, has comentado que dos de los factores determinantes a la hora de la integración es el nivel educativo y el conocimiento del idioma. Me gustaría saber cómo ves en las comunidades en las que hay una cooficialidad de idiomas, como por ejemplo Euskadi o Cataluña, ¿cómo ves las políticas que se están llevando a cabo, que al hilo de lo de políticas target o generic, Sí, pues claro. En principio son políticas genéricas que son para toda la Exacto. población, pero que a la vez son muy exclusivas, ¿no? O discriminatorias, ¿no? O sea, o ellos lo sienten así, porque al final te están dando una oportunidad de equipararte al resto de la población, pero si no lo logras por lo que sea, porque tienes mayor dificultad, por no Claro. sé, te quedas completamente al margen, ¿no? Exacto. Estás en un segundo nivel. Sí, sí. Entonces, ¿tú crees que deberían replantearse estas políticas o hacer algún tipo de no sé, de política especial o política target para conseguir, ¿no? Viendo que la sociedad está cambiando, Sí. o sea, ¿cómo se adapta a esto? No, yo creo que es una pregunta fundamental. Yo creo que sí deberían replantearse, porque tal como dices, está claro que no funcionan y que dejan a mucha gente en los márgenes o por el camino. Al mismo tiempo, no soy una experta, o sea, no me he dedicado a analizar esta cuestión de cerca, con lo cual no te puedo dar una respuesta de cómo hacerlo. Es decir, yo creo que sí que hay que replantearlas. El cómo te lo sabría decir menos, porque ahí sí que voy a hablar más, digamos, desde una perspectiva informada, pero no analizada, es decir, no he hecho investigación directamente sobre este tema, pero es un tema crucial tanto en Euskadi como en Cataluña. Yo creo que al mismo tiempo son contextos distintos, también porque son lenguas distintas. Si no me equivoco, aquí en Euskadi antes teníais ese doble sistema, ¿no? Del A, B y el C, cosa muy distinta respecto al caso de Cataluña, que había una inmersión lingüística, ¿no? Desde el principio, pero también es verdad que el catalán es más fácil de aprender que el euskera. En el caso de Cataluña, de nuevo, estoy hablando por cosas que he leído y no que he investigado directamente. En el caso de Cataluña, la cuestión es que hasta los años 80 el sistema de normalización lingüística, como se llamó, funcionaba porque el ascensor social funcionaba. Ahora el problema, y no lo he dicho antes, pero ese problema tan grave que tenemos en términos de desigualdad
es grave, no solo porque estamos en una sociedad crecientemente desigual, sino porque en esta sociedad desigual el ascensor social ha dejado de funcionar. Funcionaba en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, y este ascensor social, al menos en el caso de Cataluña, en el caso de Euskadi lo desconozco más, pero iba acompañado con ese aprendizaje de la lengua. Y el aprendizaje del catalán ayudaba, y era también una forma de inclusión, pero no solo inclusión en términos, digamos, lingüísticos y de nación, ¿no? Sino en términos también sociales y de inclusión laboral y de ascensión social, ¿no? Aprender el catalán facilitaba la ascensión social. Entonces, ahí tenía una función. Ahora, como el ascensor social no funciona, el catalán ha dejado de tener su función en este ascenso, ¿no? Y en esa igualación, en esa creación de clases medias, ya no solo de nación o de un nosotros, digamos, lingüístico y nacional, sino en términos de una sociedad, digamos, igualitaria y con una parte fundamental de clase media. Entonces es ahí donde la cosa ha dejado de funcionar. Y entonces ahí entramos en todos esos debates muy complejos sobre, por ejemplo, los resultados educativos, ¿no? Las pruebas PISA fueron un desastre en el caso de Cataluña. Entonces ahí la consejera, ¿aquí también? Sí, sí. Salió diciendo que era culpa de la inmigración. Hombre, esto no se puede decir, y no se puede decir así, porque además no es cierto. Pero que ahí se combinan muchos factores, también recortes fundamentales en el ámbito educativo, metodologías experimentales que no han funcionado, segregación residencial que acaba con segregación escolar. Pero claro, ahí hay un tema importante. Ayer lo decíamos también, ¿no? Yo como generación volví de la escuela hablando mejor catalán que el que hablaban mis padres. Y además sabiéndolo escribir, que la generación de mis padres no sabía escribir el catalán. Ahora mis hijos vuelven de la escuela hablando muy peor catalán que el que hablamos en casa. Yo me paso el día corrigiéndolos, hablan una mezcla, ¿no? Y digo, si queréis hablar castellano, habladlo, pero habladlo bien, pero el catalán igual. Entonces, bueno, eso es un reto no menor, pero que de nuevo yo creo que va muy ligado al tema social, de desigualdad y de cómo ya el catalán ha dejado de ser vehículo para ese ascenso social, y además eso va muy ligado también con el tema de la segregación territorial. Entonces ahí hay digamos, cuestiones distintas, no sé también si es el caso aquí en Euskadi. Una cosa son los retos en el área metropolitana, otra muy distinta es lo que pasa en las zonas rurales o en Girona o en Lleida. La cuestión es distinta. Pero no te he respondido porque no sé suficiente, no sé qué opinas tú. No, o sea, lo que comentas del ascensor social sí que es cierto, pero eran otros tiempos. La historia es que ahora está muy ligado al ámbito educativo, ¿no? O sea, sí, que el no dominar el idioma pues te condiciona en el resto de claro, materias, ¿no? Entonces me induce al fracaso escolar. Claro. Entonces unos culpan al idioma de ese fracaso escolar, pero a la vez está la política esta de que todos somos iguales y es para todos. Claro. Sí, sí. Entonces, de momento vamos tirando, pero en algún momento... Pero ayer decíais que las tasas de fracaso escolar aquí en Euskadi son relativamente bajas, ¿no? Son de las más bajas del Estado, sí. ¿Y eso cómo se explica? No sé, yo tampoco soy un experto en ese tema. Hombre, a mí siempre me queda Paco Luna. Cada vez que aparece Paco Luna por ahí hablando, siempre desliga completamente el tema del fracaso escolar o mayor o menor fracaso del tema lingüístico o del tema de origen. Es un tema de índice socioeconómico. Exacto. Es un tema de índice socioeconómico de los hogares, que es el que efectivamente es el factor explicativo que mejor efectivamente explica digamos, el pronóstico de un fracaso mayor o menor. Claro, incluso el tema de segregación. No se puede desligar el socioeconómico está muy ligado, el origen claro, está muy ligado. Bueno, claro, lo que pasa es que efectivamente ahí lo que vemos que son variables que están tan interrelacionadas entre sí, pero en
desde luego las personas de origen extranjero de índice socioeconómico alto no tienen problemas de fracaso escolar. Cuando decimos índice socioeconómico, unos buenos pronósticos también de menor éxito o fracaso, en sentido poco así, el que tus padres, padre-madre, también sean el nivel formativo de padres-madres, el nivel de ingresos de padres-madres, y eso es lo que hace el trabajo, la ocupación, la actividad de los padres-madres. Al final ese es el contexto índice socioeconómico, que es el que efectivamente sí permite eso. Claro, nosotros tenemos una inmigración que, como decimos, independientemente de que tengamos inmigración con mayor o menor formación, entra por la parte baja de la estratificación social para ocupar unos puestos de trabajo, digamos, más precarizados, con menos ingresos, etc. Es decir, que la mayor parte o un gran número de nuestra población de origen extranjero es de índice socioeconómico bajo. Exacto. Y luego es verdad que luego la segregación escolar, la segregación espacial de residencial y la segregación escolar va incrementando para que haya ciertos, que tampoco se dan muchos, pero sobre todo que se den ciertas segregaciones escolares, y ahí se vincule el fracaso o el éxito escolar. Pero claro, lo que nos pasa también es que en esos centros donde hay muchas personas de origen extranjero y o de ascendencia extranjera, porque el índice socioeconómico también afecta a los vascos que tienen y padre y o madre, pero es que luego además también coincide, entre comillas, que no es una coincidencia, con población también pueblo gitano, o con población paya local también de índice socioeconómico bajo. Al final el factor explicativo es el ISEC. Y claro, si efectivamente estamos generando situaciones sociales de mayor desigualdad y, digamos, de menor ascensión o movilidad social, pues empezamos a precarizar o digamos, etnificar la pobreza. Y esto es una espiral que o le damos la vuelta o no vamos en buena dirección. Esto nos devuelve al símil que utilizaba ayer y que he citado antes de Miguel La Parra, ¿no? Sobre la fiesta. Una gran fiesta que la organizan en esos mercados de trabajo. Me gustó, sí. A mí también, lo voy a usar mucho porque... mucha gente a mi fiesta, pero luego no hemos puesto las condiciones, comida, bebida, espacio. Entonces, estas condiciones tienen que ver con políticas sociales, políticas de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esos mercados que atraen, y además, como decías muy bien, atraen desde abajo. Más en Cataluña que aquí. Vamos a mejorar el símil de Miguel, porque claro, parece que es a una fiesta que invitamos gente de fuera y no hay comida. No, es que hay gente que sí tiene comida. O sea, no es que no haya bocatas, es que hay bocatas y hay comida para unos y para otros no. ¿Verdad? O sea, vamos a mejorarlo. O sea, que encima invitas a gente a la fiesta, cuando llegas hay gente ya ahí, y los invitados no. Que están comiendo pinchos, unos están comiendo pinchos muy bien, pero tú que has llegado diciendo, para ti no hay. O sea, porque si no hay para nadie, es diferente que... Perdón un momento, un dato más sobre el caso de Cataluña. Decía antes, 21% de la población nacida en el extranjero. Entre los menores de 40, esta cifra sube al 40%. Y entre los menores de 18, personas, o sea, chicos y chicas que hayan nacido en el extranjero o de padres nacidos en el extranjero, estamos por encima del 35%. Entonces, si tienes en cuenta que este 35% de estos jóvenes que están, digamos, en el instituto, no es que sean de origen migrantes, sino que en esa ecuación son de contextos socioeconómicos cada vez más precarizados, incluyendo infravivienda, ocupación, desahucios, etcétera, etcétera, ya lo tienen. Perdón. No, que iba a preguntar, que se me ha surgido la misma cuestión del compañero, pero incluso yendo un paso antes, que es el de la política lingüística en general. A ver si en vuestro estudio habéis tenido en cuenta también la facilidad que dan los países, las sociedades de destino en la adquisición de la lengua, si eso tiene algún tipo de impacto después en el acceso, por ejemplo, al empleo. Porque es de esas políticas, aquí se ve muy claramente con este sistema perverso que tenemos entre el sistema de asilo y el resto de migrantes, ¿no? Que el sistema de asilo garantiza
como que impulsa la inclusión porque garantiza mucho en el aspecto material, pero además también incluye que se les da un montón de horas de adquisición del idioma, lo que les sitúa en mucha mejor posición de cara a conseguir trabajos. Y el resto de la población migrante no tiene garantizada de ninguna manera esa adquisición, que les cuesta mucho, o sea, es a través de las entidades sociales, es algo que las administraciones públicas todas, bueno, pues está a través de la educación para personas adultas, pero que no llega ni para nada a la demanda existente, no es para nada suficiente. Y entonces a ver si eso en vuestro estudio se ha visto reflejado o no, porque a mí se me consta que hay otros países que dan cursos gratuitos durante bastantes meses a la llegada, ¿no? Tienen esa oferta regular y constante. Y eso por un lado. Y el otro era, con todo lo que nos has contado de los factores que son decisivos, me da la sensación de que aunque la inclusión o la integración es una competencia municipal, todos esos factores son bastante extramunicipales. Exacto. Por tanto, es como que es un panorama un poquito negativo. Exacto. Porque después a nivel local no es que tengamos muchas capacidades o mucho... Entonces, a ver si nos puedes decir a nivel de municipio qué podríamos... por dónde hincarle el diente a todo esto que parece ser que no depende para nada de políticas que se puedan emprender desde lo local. No, muy de acuerdo. Sobre el tema de la política lingüística, sí que es verdad que hay países que ponen más recursos y más énfasis en esto, pero también es cierto que en ciertos países esto entra en competencia o en contradicción con esa prisa y esa presión sobre los recién llegados para incorporarse en el mercado de trabajo. Entonces, como más rápido les hagas ser autónomos y trabajar en el mercado de trabajo, menos tiempo les das para aprender la lengua. Entonces ahí hay un dilema, una tensión entre qué es primero, aprender la lengua o trabajar cuanto antes. Entonces, pero aquí estamos en la contradicción, por ejemplo, ahora con la nueva fórmula de arraigo por formación, que para acceder a los cursos que te permiten después optar a esta fórmula de arraigo, tienes que demostrar un dominio básico del idioma con unas pruebas que por otro lado son horribles. Entonces es como que sí, por una parte queremos que rápidamente os incorporéis, pero habiendo demostrado que sois lingüísticamente válidos. Eso pasa también en Alemania, donde el tema del alemán es fundamental. Entonces, por un lado hay presión, por otro sin el alemán no vas a ninguna parte. Entonces hay esta contradicción que en determinados países se resuelve o se intenta resolver poniendo más horas y más recursos en esa formación lingüística. Yo diría, mira, en el caso de España, y de nuevo no es mi ámbito, pero la diferencia respecto a otros países europeos es que una parte no menor de los recién llegados ya habla la lengua, porque son latinoamericanos. Es una diferencia fundamental. Pero esta diferencia no aplica en el caso de Euskadi y en el caso de Cataluña. Bueno, al menos, digamos, por lo cuestionadas por alguna... Claro, porque sí puedes ser hispanohablante, pero vas a prescindir igualmente de estudiar euskera porque no es un ascenso social ya. O sea, claro, entonces, claro, la cuestión está en si es una necesidad o no. Y eso pasa, en cierta forma, también en los Países Bajos. Y ahí hay todo un debate, ¿no? Pero ya no solo con los de baja cualificación, también y especialmente con los de alta cualificación, que es que puedes vivir en los Países Bajos perfectamente sin hablar el holandés. Entonces ahí hay toda una serie de sectores que empiezan a cuestionar. Me acuerdo de este mismo profesor Hein Haas, que es buenísimo y que para nada es susceptible o sospechoso de tener un discurso anti-inmigración, se quejaba de que en Ámsterdam no puedes ir a comer a un restaurante hablando en holandés o pedir un café hablando en holandés, que te preguntan qué dices, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión en esos contextos de bilingüismo, ya sea, digamos, histórico, ya sea por internacionalización, como en el caso de Holanda, donde de repente pues una determinada lengua no es necesaria para vivir en este país, ¿no? Entonces esto pone muchas dudas, pero al mismo tiempo esta lengua es necesaria para ese ascensor social y para acceder a determinados trabajos, ¿no? Con lo cual, en el fondo, no promoverla también genera esa dualidad, ¿no? Esa creciente desigualdad. Sobre lo que has dicho de los municipios, es muy cierto, o sea, lo que determina estos procesos de inclusión, en parte, viene determinado, como decía, por estos mercados que no están, digamos, bajo control o no son competencia de esos gobiernos locales, con lo cual gran parte de esos procesos que tienen un impacto en lo local no son de origen local ni de competencia local.
Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues es muy difícil. De hecho, el martes que viene hay una convención de municipios en el área metropolitana de Barcelona que están haciendo una red para pensar estas cosas en común. Y lo que me comentaban es que lo que están viendo es que vamos a peor. Y a peor precisamente por esas dinámicas de ese mercado dual, de esa creciente desigualdad, que es una tendencia generalizada en Europa y en Estados Unidos de forma clara, y que además todos los procesos de automatización, inteligencia artificial y demás no pueden más que agravarlos. Entonces, la pregunta que se van a hacer en este congreso, y me invitaron para que haga una de las ponencias iniciales, es qué hacer. Pero es que realmente los instrumentos, las competencias y los recursos a nivel local son limitados en unas tendencias que son globales, ¿no? Y yo creo que el peso de la sociedad civil organizada y de las redes y de la creación de esos espacios de encuentro para evitar esos mundos paralelos, ¿no?, en el mismo municipio es fundamental. Dicho esto, no es suficiente, porque lo que marca y determina es lo otro. No sé si hay más comentarios. Tenemos 20 minutos todavía. Sí, hombre, tampoco se llega a estar por estar, No. De todas maneras, el estudio que habéis hecho es sobre solicitantes de asilo y refugiados. Bueno, esto fue uno de los desafíos del proyecto, porque la intención era analizar los que habían llegado después del 2015, es decir, a partir de la crisis, digamos, de recepción de refugiados, pero esto en cada contexto nacional quería decir cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Alemania, en el caso de Países Bajos, en el caso de Austria, sí se centraron en el colectivo de solicitantes de asilo, incluso en el caso de Holanda fueron los refugiados, aquellos que ya tenían protección internacional, pero en el caso de España nos centramos en determinados municipios, y en estos municipios los recién llegados, los llegados después del 2015, eran muy variados, con lo cual no nos centramos exclusivamente en solicitantes de asilo. Lo que sí hemos hecho en otros proyectos es analizar los sistemas de acogida, los sistemas de recepción de solicitantes de asilo en distintos países europeos. Y ahí sí que en el caso español nos centramos en solicitantes de asilo. ¿Y tú? Lo digo porque algunas de las cosas que ahí vas comentando, digo, pues, por ejemplo, el tema de la vivienda, es decir, la política pública de vivienda, ¿qué efecto tienen los llegados desde 2015? No sé, aquí desde luego no accedería a ningún tipo de vivienda pública. No sé si en Holanda, pero me imagino que igual en Holanda tampoco. Bueno, en Holanda sí de refugiados. Claro, pero es que pues, que estás analizando categorías exacto, que no tienen nada que ver una con la otra. Exacto. Sí, o que sí. nos puede llevar a esa confusión de decir, No, es verdad que en el análisis muchas veces en la academia es más fácil. ¿Dónde tengo datos? A frontera sur. Yo analizo a frontera sur cuando igual no es representativo de la inmigración, o analizo refugiados, que bueno, es un porcentaje muy pequeño. Sí, no, por eso que al final, digamos que la comparación la pudimos hacer respecto a determinadas cuestiones más generales, pero luego es cierto que estamos estudiando grupos colectivos distintos, ¿no? No es lo mismo tener protección internacional y por lo tanto toda una serie de derechos garantizados, o solicitante de asilo, que no serlo, ¿no? Lo que pasa en estos casos, lo que analizamos, pues es, o el interés del análisis fue más a nivel de estudio de casos de cada contexto. Y en el caso español lo que está claro es que la política es de laissez-faire, ¿no?, de dejar, ¿no? Y esta política de dejar, esto lo hemos publicado en un artículo académico que hicimos hace un par de años, a raíz de otro estudio, de otro proyecto que hicimos sobre la recepción específica de solicitantes de asilo, el modelo de recepción en el caso español, y es un modelo que, más allá de lo que decías antes, ¿no?, de toda una serie, sobre todo en esa primera fase y demás, pero en el fondo es un modelo de laissez-faire, porque una vez pasas de esa primera fase, lo que se promueve es esa autonomía. Y esa autonomía tiene una virtud, que es que no desintegra, como desintegran, por ejemplo, determinados sistemas de acogida en el norte de Europa, donde te alejan en esos centros de acogida fuera de las ciudades, aislados y sin posibilidad de trabajo, hasta que no se resuelve tu solicitud de asilo, porque la idea es que no te empieces a integrar hasta que no sepamos si te vas a quedar, ¿no?, incluso sin programas de aprendizaje de la lengua.
en este caso, en el caso español, esto no pasa y de hecho... Bueno, en algunas comunidades sí que el sistema centros y centros de Madrid está... Bueno, pero es para la primera fase, ¿no? Sí, claro, porque la segunda fase ya te toca buscarte un... Exacto. Entonces la idea es que tú puedes tirar un año ahí en esos centros. Ya, no, claro. Bueno, ese es el peligro de esa nueva tendencia, y aquí ¿no? se está empezando a Claro, de esa revisión del modelo y de esa tendencia hacia centros más grandes. Yo formé parte de una comisión, digamos, de asesoramiento para repensar el modelo de acogida. Fuimos 2 veces, y lo que estaba claro desde la investigación académica, incluso desde la práctica, y te lo dicen también pues, practitioners de Países Bajos, Alemania y donde sea, ¿no? que el modelo del centro grande no funciona y es un problema para los de dentro y para los de fuera y genera politización y resistencias, etcétera, etcétera. Y a pesar de que es una evidencia en todos los sentidos y niveles, académico, desde la práctica y demás, al final es hacia donde se ha ido por una simple cuestión de recursos, ¿no? La plaza te cuesta menos si es en un centro grande, pero eso a corto término. A largo término te sale más caro. Pero bueno, más allá de esto y de esta tendencia que vemos ahora, si comparamos el modelo español con otros modelos de acogida de solicitantes de asilo dentro de la Unión Europea, pues es un sistema que desde siempre ha promovido esta autonomía, que por un lado permite o evita esa desintegración que generan determinados sistemas de acogida, por otro lado te puede dejar completamente en la intemperie, ¿no? Es decir, ese laissez-faire te permite cierta inclusión, sobre todo cuando el contexto económico es favorable, pero te deja en una precariedad absoluta y olvido absoluto cuando el contexto... Entonces yo me acuerdo muy bien haciendo entrevistas que algún técnico de alguna entidad de asilo, ¿no? decía, no, porque en los años 2000 hacían la solicitud y enseguida tenían una oferta de trabajo y acceso a la vivienda. Claro, cuando el contexto económico es favorable, esa autonomía funciona muy bien. Cuando el contexto es desfavorable, esa autonomía implica no garantizar esas condiciones materiales que según la directiva de asilo deberían estar garantizadas por responsabilidad del Estado. Otras cosas de las que has comentado y de las especificidades españolas con el tema del arraigo. Una de las competencias que tendríamos de la dirección es los informes de arraigo y esfuerzo de integración. Sí. En el sentido de decir que a veces también es un trabajo bastante trabajoso, a veces puede ser monótono, pero bueno, ver que puede tener su efecto en la integración o ver qué política podríamos hacer desde eso. Claro, es verdad que así como en Cataluña han querido diseñar unos informes de arraigo, aquí somos bastante parcos. ¿Parcos por escépticos o por...? O sea, en general se hacen, o sea, aquí no se desarrolló que tengan que hacer un tipo de cursos o demostrar la integración más o menos pedimos las cosas más básicas y se hace el informe favorable, digamos, basándose en... que trae por la de contra que a veces puede parecer el trabajo un poco decir, bueno, pues cuál es mi función entonces, y así estoy haciéndole el informe más o menos qué extranjería me está pidiendo. Claro, ¿no? Esa es una de las discusiones, ¿no? Cuando Junts anunció esa petición de la transferencia de competencias, dices, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Una, ¿qué es posible? Y la otra, de lo que vas a recibir o esperas recibir. Una cosa es tener capacidad de decisión y la otra muy distinta es ejecutar, ¿no? Políticas de ámbito estatal. Entonces, eso es una cuestión. En el caso de Cataluña me acuerdo la discusión, ¿no? Cuando el tema de los informes pasó a ser competencia de las comunidades autónomas, que eso era una petición de la Generalitat, entre otras cosas porque querían relacionarlo con el tema del aprendizaje del catalán. Y entonces ahí es donde entró esa obligación, ¿no? De haber hecho un curso de unas determinadas horas. Pero al final esto es una dificultad más, si quieres, y tampoco resuelve el aprendizaje del catalán. Es decir, acaba siendo un requerimiento más, algo a cumplir, ¿no? Pero que en el fondo tiene un impacto muy limitado.
La pregunta es si vamos hacia una práctica donde el arraigo puede... O sea, ahora en lo que hemos visto, y lo discutíamos ayer también, ¿no? En los últimos años ha habido una ampliación de los criterios y de las vías, ¿no? Para acceder al arraigo, y la política de fondo, aunque no siempre explícita, porque estas cosas a veces más vale no explicitarlas, era ir facilitando esa inclusión de facto de los que ya estaban aquí. Eso que hemos visto en los últimos años, y que además en parte venía muy determinado por la política de Escrivá y la necesidad de ampliar las personas que cotizan en la Seguridad Social, con lo cual ahí también había un interés ya no solo de inclusión, sino también de ampliación de la base de personas, de trabajadores que cotizan en la Seguridad Social, por un tema de sostenibilidad del sistema. La pregunta es si no podemos ir de nuevo hacia atrás, ¿no? Reduciendo los principios de arraigo, o reduciendo, por ejemplo, también los principios para el padrón, ¿no? En un contexto, digamos, de gobierno en manos del Partido Popular, o, en fin, o de una creciente politización de la inmigración. Por ahí que, por ejemplo, en el caso de Cataluña estemos muy a la expectativa, ¿no? De qué va a pasar con este anuncio de Junts, y se hablaba de los reincidentes, y eso también es un ejemplo de un gesto político absurdo, ¿no? Competencias para expulsar a reincidentes. Bueno, es que esto no depende de una administración, depende del sistema judicial. Y además el tema de los reincidentes no lo solucionas con expulsiones, lo solucionas con un buen acompañamiento de los menores y de los extutelados, que esa era la cuestión en determinados municipios, ¿no? Estaba clarísimo que un no acompañamiento de los menores y un no acompañamiento de los extutelados, en las condiciones en las que salían de esos centros sin permiso de residencia, de trabajo, en condiciones, digamos, de exclusión absoluta, pues que eso acabaría generando pues esa exclusión extrema que acaba generando pues determinadas prácticas de supervivencia, pues estaba escrito. Entonces esto se soluciona con mayores políticas en este ámbito, no con anuncios de expulsiones y de competencia en expulsiones, que además están en manos del Poder Judicial y que además dependen también de los países de origen. Esa es otra cosa de la que hablamos ayer, que no tiene nada que ver con el ámbito local, ¿no? Pero las políticas, digamos, migratorias a nivel europeo y de Estados miembros, y ese fervor hacia esa securitización y mayor control y demás, en parte se centran en esas famosas y aclamadas deportaciones, ¿no? Ahora lo hemos visto con el gobierno alemán. Anunció Scholz el verano pasado que iban a potenciar las deportaciones en un país como Alemania, donde la deportación no es cualquier cosa. Pero es que las deportaciones, las que se pueden ejecutar, son un tanto por ciento muy limitado. Una, por las garantías legales aquí, pero sobre todo porque para deportar necesitas la colaboración de los países de origen y tránsito, y no la tienes, y ni la vas a tener, porque además este tema está crecientemente politizado también en estos países. Con lo cual Europa, en su deriva, en su soberbia, ¿no? Y en su locura y obsesión por el tema migratorio, sigue presentando como la gran solución una política que sabe que no funciona y no funcionará, incluida Meloni. Son políticas simbólicas, son un discurso, no pretenden cambiar la realidad. Yo voy a hacer la pregunta así un poco. Claro, a mí me llega mucho estos dilemas, ¿no? Que nunca se resuelven, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta que estamos hablando que la mayoría, ¿no? de las causas, de las dificultades para la integración que se produce están a otros niveles más allá del ámbito local, ¿no? Sí. Pero la realidad es que todas esas dificultades donde se viven, se sufren, se padecen, ¿no? Y donde el trabajo hay que hacerlo es en el ámbito local, sobre todo en el tema de las políticas generales o de las políticas específicas, aunque el dilema está ahí abierto y parece que unos tiran por un lado y otros tiran por otro, ¿cuál sería lo más oportuno? Hay una valoración de qué pasa cuando no atiendo esa especificidad, que ya me imagino que sí, porque a mí se me ocurren muchas cosas.
más allá de esos casos concretos que tú has puesto, ¿no? Que en determinadas condiciones, lejos de facilitar la integración, lo que generan es una exclusión sin esa intencionalidad, que yo ya empiezo a dudarlo, ¿no? Porque por lo que escuchamos parece que nada de lo que ahora se está regulando de alguna manera es arbitrario, ¿no? Tiene siempre como, totalmente, como un filo, ¿no? Sí. Claro, este tipo de políticas excluyentes no son casualidad y lo que buscan básicamente es mostrar a ese electorado esa mano dura sobre el tema de la inmigración, sin darse cuenta que estas políticas de exclusión y de hacer las cosas difíciles pueden ganar determinados votantes, o sea, pueden ser efectivas en determinados sectores de potenciales votantes, pero no lo van a ser nunca en la práctica, porque dificultar esa inclusión tiene un coste muy elevado para aquellos que excluyes, pero para el conjunto de la sociedad. Por eso antes, no sé si lo he dicho hoy o lo he dicho ayer, que no me acuerdo, y esta tarde va a ser peor todavía. Lo del, no sé si lo he dicho, perdonadme, ya no me acuerdo de qué digo, pero ese argumento de la extrema derecha, ¿no? Que es primero nuestra seguridad o sus derechos. No, es que nuestra seguridad depende de sus derechos. Lo que hay que hacer es invertir, entender que solo con la inclusión de unos y otros, y lo he dicho antes, ¿no? Con el tema de la pandemia. Ha sido hoy, lo ha contado. Con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. Y luego yo creo que este dilema es muy difícil de resolver, ¿no? Como todo dilema, siempre dejas algo fuera, o sea, siempre tienes que renunciar, es una elección, siempre tienes que renunciar a algo, ¿no? Con lo cual, para mí, y eso también tiene que ver mucho con mi manera de ser, yo creo que la solución está en hacer un híbrido, en hacer esas, digamos, esos compromisos, ¿no? Medio camino, haces una cosa pero en el fondo también haces la otra, ¿no? Por eso esa idea del smart mainstreaming, ¿no? Sí. Tú estás haciendo mainstreaming, entre otras cosas porque estás en un contexto de creciente polarización en el que no te conviene hacer determinadas políticas de forma explícita, pero en la práctica sí que abordas esas determinadas necesidades específicas. Pero esa práctica, entonces, en el momento que no está, digamos, determinado por ley, depende de quién tienes en cada municipio, por ejemplo, de sus capacidades y sus recursos. Entonces yo creo que en ese sentido, ese smart mainstreaming que está dicho en inglés y parece una cosa muy... Yo creo que en España hace tiempo que hacemos este tipo de arreglos informales, ¿no? Y ayer hablábamos de esos calvinistas y protestantes, ¿no? Donde todo parece más... La realidad es A o B y no puede ser una cosa a medio camino, ¿no? Aquí yo creo que estamos más acostumbrados a esas cosas a medio camino que te permiten conciliar esas contradicciones, esos dilemas, y hacerlo además de una manera que no implique hacer un gran debate sobre esta cuestión. En el fondo el arraigo tiene que ver con esto, determinadas prácticas, por ejemplo, en muchos municipios de inclusión de los inmigrantes en situación irregular en programas de formación, ¿no? Aunque esté ahí a medio camino, pero... Entonces, esos medios caminos, esos grises, ese hacer una cosa y a la vez a la otra, yo creo que al final, y especialmente en un contexto de politización, pues permite resolver. Y otro ejemplo de ese medio camino, de hecho, España, cuando entró en la Comunidad Europea, tuvo que diseñar su propia ley de extranjería. Es una ley de extranjería relativamente restrictiva en un país donde pocos años después hubo una demanda muy grande de trabajadores migrantes. ¿Cómo resuelves, por un lado, esta demanda por parte de los empleadores que determinan las políticas y por otro lado esta demanda por parte de la Unión Europea de tener una ley de extranjería relativamente restrictiva, ¿no? En ese contexto europeo donde la tendencia era en esta dirección? Pues bueno, acabamos con una ley de extranjería relativamente restrictiva respecto a las entradas, pero luego la práctica fue otra. Y inventamos ese proceso de regularización ad hoc que seguimos teniendo, ¿no? Donde entran pues, con visados de turista, pasa un tiempo de irregularidad, que implica un coste importante, ¿no? Es realmente una penitencia no menor, o sea, no le saquemos, digamos, su dificultad, pero luego hay esa posibilidad de inclusión vía el mercado de trabajo, vía oferta de trabajo, que permite una
política en la práctica mucho más abierta de lo que tenemos sobre el papel. Entonces ahí no queremos hablar con Europa del tema de los visados. Y Europa tampoco quiere entrar en este tema porque los latinoamericanos se quedan en España. Otra cosa sería si pasaran por España y se fueran a Francia, pero como no es el caso, nadie quiere hablar de este tema. El tema del arraigo, por eso no aparecen las cifras. Mejor no hablar de ellos. Si se supiera que hay 400.000 personas con un primer permiso de residencia inicial que han pasado vía arraigo, y eso lo digo aquí porque estamos a puerta cerrada y en familia, pero se supiera a nivel europeo, en un contexto como el europeo actual, donde la inmigración parece ser el gran drama y el gran reto de la Unión Europea, pues tendríamos problemas. Pero como tenemos esa capacidad de ir haciendo, y eso también a nivel municipal, por ejemplo, incluyendo a determinados colectivos que en principio estarían excluidos en determinados programas, pues ahí hay margen de maniobra para resolver ese dilema. En ese sentido sabemos más que en otros países. En otros países europeos tendrán otro sistema, no el del arraigo metido en la ley como nosotros, pero de alguna manera se regularizará la gente aparte de casarse, si no, estarían infinitamente en situación regular, eso no ocurre. No, pero bueno... Y trabajan, digo, antes hablabas del tema del trabajo, claro, si en Holanda habéis cogido refugiados, entiendo que, pero en Holanda habrá un montón como aquí de gente en situación regular que trabaja. Mira, mi primera investigación en el tema de la inmigración, que fue en el 2005, que fue para la OIT, fue en Holanda. Y era justamente sobre inmigrantes nigerianos y ghanianos en situación irregular en Holanda. Los inmigrantes en situación irregular en Holanda no se pueden regularizar a no ser que se casen. La cual cosa, en el caso de las mujeres, les puede llevar a una situación, digamos, de desamparo y de dependencia. Porque, claro, eso genera dependencia durante unos cuantos años. No se pueden regularizar. Lo que pasa es que en estos países hay menos inmigración irregular porque el mercado de trabajo está mucho más formalizado y trabajar irregularmente es mucho más difícil. Entonces hay menos irregularidad porque vivir en estos países como inmigrante en situación irregular es mucho más complicado. En términos de acceso al mercado de trabajo y también en términos de acceso a servicios básicos como puede ser el acceso a la sanidad. ¿Qué pasa ahora? A mí no me cuadra del todo, porque la gente de aquí se va a Holanda. O sea, de aquí, inmigrantes o españoles. Inmigrantes. Inmigrantes quiero decir españoles también. O sea, no, porque la gente trabajará en situación irregular también en Holanda. La verdad es que pero los holandeses pero nada que ver con las cifras y los porcentajes de aquí, te lo aseguro. O en Italia tienen su proceso, todos los años de regularización. No, Italia sí, es que en ese sentido Italia y España están muy parecidos, pero en el norte de Europa hay menos informalidad, es decir, el mercado informal es mucho más reducido, no digo que no exista, pero comparativamente es más reducido. Otro tema, que eso es muy interesante, porque es dramático, es la situación de los trabajadores intraeuropeos en países como Holanda, entre ellos españoles. Las situaciones, digamos, de explotación laboral, las condiciones laborales de esos españoles jóvenes trabajando en Holanda, en los campos, digamos, de agricultura intensiva y en todo el sector logístico, que no es menor, es terrible. Y ahí hay unos compañeros de la Universidad de Almería, o de Alicante, bueno, no sé, de Murcia, de la Universidad de Murcia, que están haciendo que hacen año a año un seguimiento de las condiciones laborales de los trabajadores españoles en Holanda, porque hubo muchas denuncias. Pero el problema es que los pueden explotar legalmente, porque tienen unos contratos que se llaman contratos de 0 horas, que los empleadores contratan a jóvenes españoles en origen, es decir, en España, para que vayan a trabajar ahí en los campos, los ubican en unos campings, es decir, en unas condiciones habitacionales muy limitadas, pero los contratos son de 0 horas, es decir, que solo les pagan las horas que trabajan. Y eso fue un gravísimo problema con la pandemia, cuando muchos de ellos ya estaban allá y entonces no podían trabajar y no les pagaban, pero en cambio tenían todos los costes asociados a seguridad social y vivienda que asumían ellos, porque el contrato era un contrato de 0 horas, por lo cual la responsabilidad del empleador 0. Entonces esto es un grave problema.
De hecho, esto, porque tenemos otro proyecto sobre trabajadores en situación irregular en los sectores relacionados con la alimentación. Es un proyecto que hemos empezado el último año y que vamos a hacer en los próximos 2. Y de nuevo, estamos nosotros, pero también está Holanda. Y en Holanda hay mucho menos inmigración irregular porque muchos de estos trabajos altamente precarizados están, digamos, desarrollados por trabajadores europeos bajo estas condiciones tan liberales. De hecho, Holanda es un país con una política neoliberal, ¿no? Que facilita este tipo, digamos, de empleo regular en condiciones equiparables a la irregularidad, ¿no? Es casi la legalización de la legalidad.